Hoy vamos a hablar además de dos palabras, que es la vida y la muerte, porque parece ser, y además siempre es algo que se improvisa, ¿no?, cuando hablamos de ello, porque es dejar al alma que hable y llegar a las conclusiones que lleguemos, ¿no? Hoy tengo la suerte, y digo que es una suerte porque tengo a una grandísima persona a mi izquierda, aparte de compañera, que es Pastora Barrios de Tovar. Buenas tardes, Pastora. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Además, transmites tantísima paz que ya no voy a leer ni tu currículum, fíjate, ya vamos a empezar a hablar directamente porque Pastora tiene un currículum maravilloso, consejera, conferencista de formación, estudió en Nantes, en el curso de civilización francesa, en la Universidad de la Sorbona, cursos de civilización francesa, Instituto de Lengua Francesa en París, diploma y máster en teología en la universidad. Bueno, es que de verdad que si sigo no tenemos programa suficiente, pero sí quería compartir este programa contigo. Lo habíamos hablado muchas veces además de hacerlo, precisamente porque después de esta pandemia que nos pilló a todos a traspié y no esperábamos nunca, yo creo que ha hecho historia esto después de la peste negra, está cada vez aumentando más, por desgracia, el número de fallecimientos, y en un 33% el año pasado, en el 2022, y creo que hay que empezar a encararse con estas palabras, con la vida y con la palabra muerte, y hablar del duelo y hablar de muchísimas cosas interesantes. Entonces, bueno, yo quería empezar a hablar del concepto que tú tienes o de cómo ves la llegada aquí, porque todo tiene un motivo de por qué estamos aquí. Mira, de verdad que agradezco muchísimo tu invitación y agradezco mucho tu pregunta, pero me has dejado tan emocionada con las palabras que has dicho al comienzo de la muerte y la vida, que yo quisiera comenzar por allí. Y es que la gente tiene temor a la muerte porque le tiene temor a lo desconocido. Uh-huh. Sin embargo, cuando mueres es cuando realmente comienzas una vida. Hay un libro de una psiquiatra que ella trabajó muchísimos años enseñándole a los niños a morir porque tenían cáncer y estaban en la fase terminal. Y ella lo explicaba de una manera muy, muy sencilla. Es como el capullo de seda, que el capullo de seda tiene una gran mariposa dentro. Y a medida que el capullo va envejeciendo, se va deteriorando, va muriendo, al final, cuando el capullo de seda muere, sale una gran mariposa. Preciosísima, además. Eso es. Entonces, eso es exactamente en nosotros. Cuando el capullo de seda, que es nuestro cuerpo, que comienza a deteriorarse por las enfermedades o porque hay un accidente y la persona muere, ese capullo de seda muere, pero nosotros salimos, que somos la mariposa y es el alma. Es el renacer. Exacto. Entonces, cuando tú renaces, allí no hay enfermedades, no hay tiempo, no hay limitaciones. En un momento dado hubo una señora que murió en silla de ruedas. Ella estaba en silla de ruedas y regresó. Lo que se llama ese momento en que la gente revive, ¿no? Y ella decía que cuando ella se consiguió en un lugar tan precioso y hermoso, ella bailaba. Que era precisamente lo que no podía hacer estando aquí, en este disfraz. Eso es. Entonces, no hay que tenerle temor a la muerte, porque cuando tú mueres es cuando realmente vives, es cuando pasas a otro, es como que te mudaste de casa. Así es. Has abandonado tu cuerpo porque tu cuerpo ya está deteriorado, pero tu alma vive. Entonces, sí, inclusive se dice que el alma se comunica con las personas que deja. Fíjate que a veces hay momentos en que las personas mueren en una sala de operaciones, uh-huh, y ve cuando los doctores están operando y todo esto. Desde arriba. Exacto. Y luego también hay que la persona ha muerto, suponte tú, en Japón, y la madre vive aquí en España. Cuando la madre lo está invocando, que está hablando con él, no hay distancia, no existe la distancia.
esa persona está al lado de la madre. Y mira tú La que si distancia para... terrenal que hay. Exacto, es la distancia terrenal que para ese momento tu alma no muere, muere tu cuerpo, muere lo que ya se ha ido deteriorando, pero Muy tu alma interesante. no muere. Entonces cuando tú ves que Javier ha fallecido su cuerpo, pero su alma está entre nosotros. Él nos sigue mirando. Esas palabras tan bonitas que tú has dicho, Él las ha escuchado. Todas. Entonces, es súper emocionante el saber que no mueres. Y es curioso porque todo lo que dices además es poema, es un poema real. Porque en los colegios desde pequeños, como hizo esta psiquiatra en su momento, psiquiatra has dicho, Sí. ¿por qué no nos educan? Porque yo creo que nos educan en el miedo. Nos educan en el miedo, en lo que tú has comentado al principio, la muerte es terrible, pero yo siempre he tenido, desde que era una niña, he tenido un concepto de la muerte, yo me sentía como un perro verde, porque yo en ese momento, cuando era más joven, fui enfermera 15 años de mi vida, y yo le decía, no, si es que si lloráis, estáis siendo unos egoístas, porque esa persona se ha marchado y estáis llorando por vuestro dolor, no por la persona que se va. Bueno, yo he tenido múltiples discusiones con mucha gente por decir esto, pero es lo que siento. Sí, pero fíjate, Lourdes, que eso está inclusive comprobado, totalmente constatado por esta psiquiatra. Yo al final te voy a dejar el nombre de esta psiquiatra, que en verdad que ella todo lo documentaba. O sea, no fue que ella pasó toda una vida estudiando lo que era la muerte, porque como acompañaba a las personas a morir, había personas que regresaban y luego contaban lo que habían vivido. Sí, porque es curioso, porque yo me acuerdo que hace muchos años esto también lo hablábamos entre compañeras y decíamos, ve lo mismo una persona en un pueblecito de Perú que en un pueblo de Córdoba. Sí. ¿Cómo es posible que las mismas personas, estando en diferentes puntos del mundo, cuenten la misma experiencia cuando han estado, digamos, al otro lado? Yo me lo imagino como un Matrix, incluso si extiendes la mano y la abres, porque no puedes traspasar, pero no existe el tiempo. Sí, eso es. Inclusive, mira, para aquellas personas que no han podido despedirse de un ser querido o el ser querido ha muerto y no han logrado tener una conversación del perdón, de reconciliarse, esa persona, esa alma está cerca de ti. Si tú haces las paces con esta persona y le dices cuán arrepentido estás de no haber aprovechado el tiempo para pedir perdón, para decirle cuánto le amabas, porque a veces decimos cosas o hacemos cosas no desde nuestro sentimiento, sino de nuestra ira o de nuestro malestar. De la gestión de la emoción que no sabemos gestionar. Exacto. Entonces, todavía, aunque ya la persona físicamente no está, tú puedes hablar con esa persona y ponerte en concordia con ella, pedirle perdón, decirle cuánto le amabas, cuánto le extrañas, porque te hace falta porque claro, sabemos que está su alma, pero su contacto físico te hace falta. Pero eso nos tendría que dar una visión, yo creo que muy, muy importante, de cómo nos comportamos en vida. Yo no he entendido nunca a esas personas que en vida no... Es que iba a decir una cosa que es mucho más dura y no creo que a nuestros oyentes les guste escucharlo. Pero hay muchas personas con un egoísmo brutal que en vida, entre el ruido diario y lo que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que hacer durante el día, no decimos un te quiero fácilmente o no estamos atentos a nuestros seres queridos. Y de repente fallece y nos volvemos como terriblemente débiles. Y yo creo que es precisamente por lo que dices tú, por todo lo que nos ha faltado de hacer y decir. Eso es, sí. Fíjate que inclusive las personas que han fallecido, cuando llegan ya realmente se dan cuenta que han fallecido, se ponen a mirar lo que han hecho en la vida. Perdón. Una vista atrás. Exacto, una vista atrás y posiblemente no le dedicaron tiempo a lo que realmente valía, a lo que realmente
porque no, al final de la vida no es lo que hayas construido materialmente lo que te vas a llevar o lo que vas a dejar como legado. ¿Qué vas a dejar como legado? El amor que tú has podido tener por tus familias, por tus amigos, por lo que has hecho. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita de que esto que tú haces, lo haces por amor, porque te gusta, porque te place. Entonces, hay tantas cosas que al final de tus días tú dices, se me ha ido la vida en algo vano, en algo que no merecía la pena, que no abracé a mis hijos, que no le dediqué tiempo a mi mujer, que no le dediqué tiempo a lo que realmente es el valor. Lo importante es cómo te recuerden y cómo tú te puedas sentir satisfecho contigo mismo en lo que has hecho en la vida, en los años que has transcurrido. Bueno, es curioso porque antes hablábamos, antes de entrar, yo decía que todo el mundo supuestamente tiene un propósito de vida, pero yo creo que tampoco hay que estar todo el día pensando qué propósito es, porque en el fondo yo creo que lo más importante en el mundo lo acabas de decir tú ahora. Y ahora en los momentos que vivimos, convulsos, tiempos de mucha historia rara, de una sociedad muy enferma, y que creo que es una carrera psicológica de resistencia ante lo que estamos viviendo, para mí lo fundamental en la vida es el amor, lo que tú has dicho antes. Entonces, yo siempre he pensado que éramos eslabones. Estamos unidos unos con otros. Sí, claro. O sea, todo depende, esto es como un efecto dominó. Sí. Tú haces algo y repercute en otra persona que a lo mejor no sabes ni quién es. Así es, así es. Fíjate, cuando tú hablas del propósito de la vida, se debe entender que hay un ser supremo que creó el cielo, la tierra, los mares, los peces. Nosotros somos creación y somos creación del amor, porque somos creados por amor y somos esencia del amor. Entonces, cuando entendemos eso, vemos que nos puede guiar en la vida algunas motivaciones buenas o no tan buenas. Si tu motivación es ayudar a la gente, si tu motivación es tender la mano al necesitado, porque no necesariamente puedes llevar las cosas al término material. Hay gente que necesita un abrazo. Mira, tú... Eso no tiene precio. Exacto. Mira, e inclusive no sabes ni siquiera quién necesita un abrazo. Ayer estaba hablando con una chica y yo cuando la vi, la abracé. No sé, esa cosa que sentí que la abracé. Y luego cuando se despidió de mí, me dice, tú no sabes lo reconfortante que ha sido tu abrazo. Necesitaba que alguien me abrazara. Entonces, fíjate que no necesariamente lo debes llevar al ámbito... A lo tangible. Sí, al ámbito económico. No. Un abrazo, una compañía, una palabra. Entonces, bueno, yo creo, y disculpa, a ver, yo creo que la peor enfermedad que además no buscas es la soledad. Sí, entonces, en una sociedad donde la soledad es ya una enfermedad, tú dices, ¿cómo puedes ayudar? Porque yo pienso en las personas que solo miran lo material. Es evidente que el dinero ayuda, el dinero viene bien para vivir, pero cuando tú solo te basas en el dinero y en lo tangible, yo creo que esas personas en el fondo tienen un sufrimiento interno brutal. Una soledad. Una soledad, porque su vida la ha basado en lo material y no en lo espiritual. Entonces, cuando las personas, por eso que te decía que depende del sentido que tú le des a tu vida. Nosotros nacimos con un propósito, ciertamente. El propósito que es amar, porque somos hechos del amor, y permanentemente ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Y como te decía, no necesariamente en lo material. Una persona, perdón, como tú dices, que la soledad, ¿por qué sientes soledad? Porque o has dejado a tu familia de lado para hacer un patrimonio y al final tú dices, me he sacrificado enormemente por mi familia. Pero tu familia al final te dice, oye, cuando necesitaba que tú estuvieras allí, no estabas. Cuando había un cumpleaños, tú no estabas. Era la ausencia siempre. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primordial? ¿Lo material
o el amor que tú le puedas dar a tu entorno, a tu familia y a ti mismo. Porque a veces ni siquiera tú mismo te quieres. ¿Por qué no te quieres a ti mismo? Porque no le dedicas tiempo a tu salud, a tu alimentación, a hacer ejercicio, a nutrirte espiritualmente con una música, con un Es tu buen tiempo, libro. tu tiempo. Exacto, es tu tiempo. Entonces, si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a los demás? Si tú no te amas, no puedes dar lo que no tienes. Maravilloso. Cuando oyes somos energía inteligente, ¿tú crees cuando hablamos de esa energía universal, que es el amor? Eso es. Por no llamarlo Dios, porque aquí podemos llamarlo Dios, otros lo llaman en cada religión Buda, pero en el fondo todas las religiones tienen la esencia de que somos esa energía, ¿no? De que somos esa energía inteligente en ausencia de materia. Exacto. Que volvemos Exacto. a lo que has hablado tú al principio. Eso es. Esto es un disfraz, el cuerpo es un disfraz, unos más bonitos, otros más feos, depende de quién haga el concurso, pero cuando te marchas, nace la mariposa. Exacto. Has dejado el cuerpo, lo físico, pero el alma no muere. El alma, entonces por eso es que dices, has muerto materialmente, pero no, tu alma sigue viva. Entonces es muy difícil para la gente que no cree, que no tiene fe, que posiblemente dice, bueno, es el universo, es una fuente, esto. Pero cuando sabes que tú fuiste creado Para. allí, entonces sí sabes que hay vida después de la muerte. Y vida sí. en grande, porque no hay enfermedades, no hay tiempo, no hay... Bueno, es más, cuando dices la frase, y es una frase que he oído hace muchos años, de decir, bueno, aunque me encanta la vida, evidentemente, yo estoy enamorada de la vida, pero es verdad que hay una frase que yo la he oído decir a ciertas personas y además con un nivel cultural bastante alto, no eran personas que, eran con un nivel cultural muy alto, pero también se lo he oído decir a personas que no han tenido esa suerte de tener esos estudios de, bueno, va llegando el momento de volver a casa. Eso es, eso es. Y cuando tú dices eso con 16 años, pues la gente te dice, esta está un poco loca, la verdad. Porque ¿dónde está su casa? Sí. Pero es la casa de todos. Es la casa de todos, exacto. Es la casa de quien te creó. De quien te creó. Y vuelves a tu casa. Eso es, eso es. Y vuelves a tu casa sin enfermedades, sin vejez. Con paz. Con paz, con ese amor con el que fuiste creado. Entonces, no hay que preocuparse por la muerte, no hay que temer a la muerte, porque realmente lo que le pasa a la gente es que teme a lo desconocido. Sí, pero es como cuando hablábamos, cuando eras pequeña y leías, por ejemplo, la Biblia, y decían, bueno, es que tú no crees hasta que no metes el dedo en la llaga. Si no lo estás viendo, es que la fe es eso, la fe es tener la capacidad de creer en lo que no estás viendo. Eso es, tal cual. ¿Y la cantidad de señales que hay? Pastora, ¿cuántas señales hay en este ruido que tenemos diariamente? ¿Cuántas señales hay que nos enseñan todas estas cosas y no las escuchamos? Bueno, porque no crees. No crees. Y te digo algo todavía más. Cuando las personas mueren, no mueren solas. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú ves a una persona que está agonizando, ¿verdad? Y te dice, mira, estoy viendo a Pedro. Resulta que Pedro tiene como 10 años de muerto. Entonces Pedro viene a buscarte porque te ha amado, te sigue amando y siempre ha estado cerca de ti cuidándote. Entonces Pedro viene a buscarte. Y a veces dice, veo a mi abuelita, estoy viendo a mi abuelita. Los olores. Es hueles a lo que olía a la colonia de tu abuela, eso. Hueles a la colonia de tu madre, notas. Es verdad que muchas veces te dicen, hay que racionalizar las cosas. Uh-huh. Sí, pero cuando las racionalizas y ves que no ha habido viento, ni hay nadie contigo, y a ti te está acariciando, haciéndote circulitos como te hacía tu madre, ya no queda más. Es que es una señal que nadie te puede rebatir. Eso es, eso es. Entonces, mira, cuando tú comenzaste a hablar,
Fueron tus palabras tan emotivas, tan bellas. A mí me tocaron mi corazón, primero porque me parecía, es una persona noble de corazón, que nunca le hizo daño a nadie, que era puro amor, pura bondad. Entonces esas palabras tuyas fueron tan apropiadas para él que quise comenzar hablándote justamente de que... Casi puedes notar la colleja en la cabeza. Pues seguimos con este tema tan interesante, porque además es un lujo hablar contigo, de verdad. Gracias. Pastora. Con nuestra psicóloga danzarina, como digo yo, sí. Porque fíjate lo que has dicho tú, la señora de la silla de ruedas, lo primero que hizo fue bailar. Yo, aparte de tener a Pastora aquí hoy, porque es una persona a la que admiro muchísimo, y yo no le hago la pelota ni a mi padre, es porque es una mujer con mucha decisión, tanto profesional como personal. Y tú sabes por qué te lo digo. Gracias, gracias. Porque tú has podido llegar a esta conclusión y ser capaz de decir tantas cosas y enseñar tantas cosas, porque tú lo has vivido en tus propias carnes, que es el peor y el mejor ejemplo. Así es. Mira, nosotros hace varios años ya no conocía tanto de esta señora, de esta psiquiatra Elizabeth Kubler, que lo recomiendo. Yo te voy a recomendar el libro. Hace muchos años murió de forma inesperada nuestra hija de 17 años en un accidente, estudiante de psicología, una niña brillante. Y claro, la vida nos cambió como no tienes idea. Fue algo que se derrumbó en nosotros y nos costó muchísimo, muchísimo. La muerte de un hijo no se supera, ni la de un familiar, pero la de un hijo no se supera, pero se aprende a vivir con ello. Eso es lo importante. Entonces, no te puedes saltar ninguno de los pasos o de las situaciones que vives en cada etapa del proceso del duelo. El primer proceso es la no aceptación, la negación. No puedes creer que te está sucediendo eso. No puedes aceptar que tu hijo, que acabas de ver, porque nosotros nos despedimos de nuestra hija a las 9 de la mañana, a las 10 había muerto. Ese es algo que tú dices que imposible, no cabe en tu cabeza. Es una irrealidad absoluta. Exacto. Luego de allí, de ese proceso que dura unos cuantos meses, pasas a la rabia, a la ira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que esto pasara? De allí, que pasa un tiempo también, pasas a lo que llamamos la depresión y el engañarte. Y si yo hubiera hecho esto, y si hubiese hecho aquello, y si responsabilidades. Y si no existen. Y si yo me hubiera ido con ella, y si yo la hubiera esperado, y si yo no pasó. Simplemente y luego llega la depresión yo llegué a 35 kilos. La gente pensaba que era anoréxica. Y tuvimos que hacer un cambio radical inclusive de país, porque el psiquiatra... Y perdona, y además caminar los dos en paralelo, porque los dos supuestamente nunca tenemos la suerte de tener el mismo crecimiento personal, la pareja. No, mi esposo fue una ayuda y cuando nosotros llegamos, que cambiamos de país, como te dije, porque el psiquiatra nos lo recomendó, nos dijo, mira, si tú no cambias y buscas otro ambiente, hay que hacer otra tumba para ti, porque es muy difícil la forma en que, porque yo era de esas mamás gallina, que donde estaba la gallina estaban los pollitos debajo de sus alas, y íbamos todos los 7, porque nosotros tuvimos 5 hijas, y mi esposo y yo siempre los 7, para todas partes, nosotros 7. Y cuando llegó el momento de la depresión, que te digo que hice un bache muy grande, bajé más de peso, y yo veía a mi esposo que su angustia era que yo muriera también. Evidentemente. Él estaba aterrado
Por ti. de ver que yo me estaba consumiendo como una vela que se iba mermando y mermando y en algún momento me iba a apagar. Entonces yo veía el sufrimiento y veía el sufrimiento de mis hijas, pero yo no podía. Yo era No que tenías fuerza. no, yo no sabía cómo salir de eso. Y te voy a decir algo que fue lo que me ayudó. Me creas o no, bueno, fue mi vivencia. Un día salí de mi casa, yo vivía, iba a una reunión y me quedaba más o menos 50 minutos porque había mucho tráfico en ese momento. Saqué mi carro del garaje, iba poco a poco por la autopista, me demoré bastante en llegar y lloraba, pero a convulsión. Lloraba, pero desesperada, con un dolor y un llanto desgarrador que me salía del alma. Cuando estacioné, yo clamé a Dios y le dije, Señor, si tú no me ayudas, yo voy a morir. No sé cómo continuar. No sé cómo hacer. Tú me la diste, tú me la quitaste. Pero ahora ayúdame. Ayúdame porque voy a morir. Y a partir de ese momento, mira, mi vida dio un cambio radical. Me fui recuperando poco a poco. No me recuperé de inmediato, pero poco a poco fui evolucionando, poco a poco fui... Y yo te puedo hacer una pregunta, fíjate si te he creído. ¿Desde dónde lo pediste? Desde mi corazón, desde mi ser, desde mis Desde entrañas, con toda mi fuerza, con todo mi ser, con un dolor que Dios tuvo que haber visto, mi dolor, ese dolor de madre, que no hay dolor más grande que el ver perder a un hijo. Es antinatural. Los hijos entierran a los padres, pero los padres no entierran a los hijos. Te digo que te he preguntado que de dónde, porque normalmente cuando dices, es que yo pido esto, pero ¿desde dónde lo pides? Cuando lo pides desde donde es. Así es. Sucede. Así es. Bueno, no te puedo dar muchas gracias, te tengo que dar tantas gracias que me encantaría que estuvieras más días conmigo, porque hay una parte del programa que estamos viendo ahora con la productora, donde hay una parte de esto que la psicología, todos estos temas que nos interesan a todos muchísimo y que tanto nos cuesta hablar. Entonces a mí no me importa hablarlos, creo que es obligatorio, creo que es una obligación, y sobre todo lo que acabamos de hablar hoy, porque yo no diría que es vida y muerte, sino tendríamos que darle un concepto diferente, una acepción diferente a la palabra vida y a la palabra muerte. Así principio es. Y principio. Eso es. Principio. Entonces, decirte que el próximo jueves o el siguiente, cuando tú tengas tiempo, podamos seguir hablando de esto. Gracias. Yo he visto hoy una frase que dice, nuestro destino es, como dice bellamente Ignacio Larrañaga, ser peregrinos de lo absoluto. Así es. Y nos quedamos con eso. Así Es más, directamente le voy a decir a mi técnico que pasamos a nuestro rincón del pensador y mientras escuchamos esa maravillosa música. Quería decirte cómo se llama el sí, por libro. favor. Es de Elizabeth Kubler y se llama La muerte, un amanecer. Fantástico, porque así es. Así es. Así hemos podido salir muchos de los que estamos por aquí, de esos duelos difíciles, de familia muy directa, pero como tú dices, viendo cómo se nos van, por ejemplo, en el caso tuyo, una hija que es la antítesis de lo que debe ser. Con lo cual agradezco mucho que estés aquí y que hayas hablado con esa decisión que te caracteriza. Gracias por la invitación. De verdad que ha sido un placer. Igualmente.